Hola, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, espero que estén muy bien. Eh, bueno, bienvenido a la segunda clase de gestión de personas. Hoy vamos a hacer dos cosas. Uno, revisar un poco más en síntesis lo que repasamos ayer respecto de los subsistemas o los procesos que componen el área de gestión de personas. Y al final vamos a ver a trabajar con lo que tiene que ver con la evaluación formativa de la semana, aquí en formato de descriptor de cargo que ya está disponible en el aula virtual, ¿ya? Eso, para que definamos los objetivos de la clase de hoy, ¿ya? Recuerden que ayer estábamos repasando o empezando a ver en el fondo cómo se compone el área de recursos humanos. Recuerden que definimos que la función principal de recursos humanos tiene que ver con la administración de los procesos de gestión de personas, ¿ya? Y que tiene relación también con el ciclo laboral del colaborador, desde el proceso previo de inserción del nuevo colaborador cuando aún es postulante, el proceso de mantención, donde obviamente están todo lo relacionado a compensación, beneficios, desarrollo, seguridad laboral, etcétera, y los procesos de salida, donde se están los procesos de vinculación. Entonces, en cada una de esas etapas del ciclo laboral del colaborador, Recursos Humanos se encarga de gestionar los distintos subprocesos asociados a cada etapa, ¿ya? Eso es lo que nosotros vimos ayer, que es lo que vamos a repasar y ver un poco más en detalle el día de hoy, ¿ya? Entonces voy a pasar a compartir la pantalla. Recuerden que estas presentaciones también están disponibles en formato NIRPUT en el aula virtual. Profesor, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, dígame, ¿quién habla? Lo que pasa es que la presentación de ayer no está en el aula virtual. ¿En serio? Ya. Sí, yo la busqué y no la pude encontrar. Solo hay otra presentación que no es la que usted mostró ayer. Y esta que está mostrando ahora tampoco está. Por Yo lo menos ayer no sí se me vi, hace familiar. yo ayer, No la sé si presentación de alguien ayer sí la vi. Yo la presentación de la ayer viste. estaba. Sí, pero no la pude Yo no la descargar. he podido encontrar. Me No la he pilló la podido encontrar. tecnología. Ya, hagamos lo siguiente mejor, porque, claro, está con un formato que quizás no se puede descargar, porque está en NIRPUT, entonces quizás se la mando por correo mejor, por la presentación de ayer y la de Sí, hoy día. profe, sería lo ideal porque yo por Sería lo menos no la así pude porque sería descargar mucho mejor. y no tengo No, yo computador no la para pude poder encontrar. Ya, ok, hagamos eso entonces terminando la clase. Cuando después de que la suba al aula virtual, también más ratito le envío la presentación de la clase de ayer y la clase de hoy día. Y voy a revisar el aula virtual igual para ver qué Ya, están profe, muchas gracias. y qué formato están, porque de repente, claro, puede haberle dejado algún formato que no está permitido y no se puede bajar, no sé, ¿ya? Sí, no, sí están. Yo las vi ayer, vi la de ayer también, pero como le digo, está Pero en ahora Nearpod y no vengo se puede a darme descargar. cuenta que está en Nirpool. Eso. Sí, pues sí Recién me está. vengo a pegarla. Sí, eso. Entonces, yo no lo he Yo la usado busqué en el aula. anteriormente, puede que haya hecho algo mal y esté en un formato que no lo puedan ver ni descargar, entonces lo voy a revisar igual, ¿ya? Igual se la voy a mandar por correo. Ya, muchas gracias. Ya, ok. Entonces, recuerden que ayer estábamos viendo dentro de la información que vimos ayer, vimos un poco también cuál era la evolución del departamento o del área de recursos humanos, ¿ya? Que en un principio, o básicamente la mitad del siglo XX, que es donde empieza como a tomar fuerza, bueno, en general, las teorías de la administración y la gestión de personas, lo que hacía recursos humanos era un rol básicamente administrativo, que se encargaba de contratar, todo lo que tenía que ver con la parte legal, remuneraciones, tenía un rol fiscalizador, de vigilancia, de control, etcétera. Entonces, esa forma de gestionar personas, obviamente, ya no se asocia a los procesos actuales de gestión de personas, ¿ya? Más allá de que a veces en algunas organizaciones todavía hay ciertas prácticas de la vieja escuela para hacer la gestión de personas, digamos, pero ya son los menores casos. En general, las empresas generalmente nuevas que han renovado su cultura, que han
posicionado la innovación como eje cultural en su gestión, digamos, ya no tienen esa visión de cómo se tiene que hacer la gestión de recursos humanos, sino que por el contrario tienen claro que el rol de recursos humanos tiene que apoyar el negocio finalmente. No es un área aparte que solamente se encarga del papeleo, no, sino que también es un área que pasa a ser fundamental a nivel de negocio, ¿ya? Y como dice la presentación que ustedes están viendo, no es que tome las decisiones de negocio, por ejemplo, no es recursos humanos que define qué producto nuevo va a lanzar la empresa, ¿ya? Pero si una empresa, por ejemplo, lanza un producto nuevo, obviamente recursos humanos tiene que alinear que las personas que van a, por ejemplo, vender ese producto manejen la información del producto y tengan las competencias comerciales suficientes como para poder hacer una buena gestión comercial del producto, ¿ya? Entonces, en ese sentido, recursos humanos es un área que apoya siempre el desempeño, el objetivo o el negocio de la organización, ¿ya? Y por otra parte, tiene la misión integral de alinear la estrategia con los trabajadores. Y ese es un trabajo muy complejo que parte desde el principio, desde la inducción, desde que el colaborador llega, recursos humanos tiene que alinear al trabajador con la estrategia de la empresa, ¿ya? Y eso es un trabajo obviamente muy demandante, porque ¿qué es lo que espera en el fondo la empresa de recursos humanos en este sentido estratégico de que los trabajadores puedan estar en línea con la misión de la empresa? Lo que espera y lo que tiene que hacer recursos humanos en el fondo es trabajar porque cada uno de los colaboradores primero obviamente conozca cuál es la misión, cuál es la visión y cuáles son los valores de la empresa, que esa es solamente una primera parte y que cuesta mucho. O sea, a mí yo trabajando en recursos humanos, a veces gente que lleva trabajando tanto tiempo en la empresa, a uno le pregunta cuál es la misión de la empresa y la visión, y lo más probable es que no la conozcan. Ya no es algo que se maneje, pero obviamente la tienen que conocer. Y después de que la conozcan, tienen que llevarla a cabo en su día a día. O sea, lo importante en ese sentido y cuál es lo que tiene que hacer recursos humanos es que los trabajadores, los colaboradores en su día a día, en la ejecución de sus funciones diarias, lleven esa estrategia del negocio a cabo, ¿ya? O sea, si la empresa declara brindar un buen servicio, obviamente recursos humanos tienen que velar porque todos los colaboradores presten un buen servicio, y si hay algún colaborador en ese sentido que tiene alguna brecha para para estar bien calificado en términos de servicio, en el fondo generar un plan para que ese trabajador pueda reducir su brecha y poder ser un buen vendedor, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, recursos humanos es un socio estratégico de la organización, ¿ya? Es un colaborador en la implementación de la estrategia, siempre tiene que estar en línea con la línea de negocios, con la estrategia, con la misión, con la visión, con los nuevos planes que tiene la empresa, etc. Porque en el fondo la misión de recursos humanos es bajar toda esa estrategia para que las personas la entiendan, la comprendan y la lleven a cabo en el desempeño de sus labores, ¿ya? Obviamente la misión y la visión son guías de acción para todos los colaboradores y recursos humanos obviamente es el mediador para que esas guías de acción bajen desde la jefatura hasta todos los colaboradores. Entonces, en ese sentido, recursos humanos tiene un rol que apoya el negocio, ¿ya? Ya no es solamente lo que tiene que ver con la administración solamente, sino que es un área fundamental en lo que tiene que ver con la gestión estratégica de la organización, ¿ya? La administración de recursos humanos tiene una serie de objetivos que principalmente, de acuerdo a como lo veíamos ayer, y siguiendo la línea de Alberto Chadenato, que es el autor que nosotros estamos siguiendo en esta parte en función de su descripción de cómo se organiza el área de recursos humanos, él establece que existen principalmente 4 tipos de objetivos que tiene la administración de recursos humanos, ¿ya? El objetivo social, obviamente, es todo lo que tiene que ver con la empleabilidad que está alojada en las áreas de recursos humanos, porque finalmente es recursos humanos quien a nivel de la empresa son las que se encargan de gestionar la oferta laboral que la organización tiene. Entonces, ahí de alguna forma cumple el objetivo social con entregar al mercado laboral o ofertar sus vacantes laborales para que en el fondo personas que necesiten trabajar puedan obtener el trabajo que nosotros estamos ofreciendo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, es súper importante tener claridad de que al momento de abrir una vacante, una postulación para que
para que ciertos candidatos postulen, nosotros obviamente estamos apuntando, o tenemos ahí un impacto social, ¿ya? Estamos aportando el movimiento en términos de empleabilidad que se puedan dar. Y obviamente esos movimientos de empleabilidad también van en función de un contexto económico, político, etc. Eso lo vamos a ver mañana, en el fondo, cuáles son las influencias externas que a veces hacen tomar decisiones en recursos humanos y que obviamente mueven del mercado, quizás que en un momento haya mucho empleo y que en otro momento, quizás como ahora, las tasas de desempleo suban cerca del 12%, lo que igual es bastante alto para lo que es nuestra realidad. Entonces, obviamente esos factores externos terminan influyendo también en los indicadores de empleabilidad, ¿ya? Eso lo vamos a ver, yo creo que con más detalle el día de mañana. Los objetivos corporativos. La administración de recursos humanos es un instrumento para que la empresa logre sus metas. O sea, obviamente, como lo dijimos al principio de la clase de hoy, el rol fundamental de recursos humanos es alinear en general a todos los colaboradores con la estrategia de la empresa, ¿ya? Tiene un objetivo funcional, ¿ya? Que es mantener la contribución de los recursos humanos en un nivel adecuado a las necesidades de la empresa, ¿ya? O sea, siempre hay que estar, por una parte, evaluando el desempeño de los colaboradores, pero no solamente quedarse con la evaluación de desempeño, que es lo que hacen muchas empresas. Muchas empresas evalúan el desempeño, pero no hacen gestión. Obviamente el proceso se completa cuando hacemos gestión sobre esa evaluación de desempeño, cuando en función de esa información que levantamos cuando hacemos la evaluación de desempeño y definimos las brechas que los colaboradores tienen, tenemos que trabajar en reducir esas brechas para que obviamente la empresa pueda cumplir sus objetivos. Entonces, también la administración de recursos humanos tiene objetivos que son funcionales. En el fondo, que es que las colaboradores o las personas que están al interior de la organización tengan las competencias, habilidades y los talentos suficientes como para desempeñar las funciones que la empresa le exige, ¿ya? Y ese es el rol de recursos humanos, un objetivo funcional. Mantener, en el fondo, el engranaje de las personas que están trabajando permanentemente capacitadas, y no solamente capacitadas, sino que también motivadas y fidelizadas para que no solamente trabajen de alguna forma solamente aportando aspectos técnicos, sino que también con una actitud y una motivación que potencie su desempeño, ¿ya? Y por último, los objetivos a nivel individual, objetivos a nivel personal, que se refieren a medios para que cada integrante pueda alcanzar sus objetivos personales, ¿ya? Es importante también que los colaboradores, y creo que también nosotros cuando buscamos trabajo evaluamos eso, tengan la posibilidad de crecer dentro de la empresa, ¿ya? Entonces, en ese sentido, es importante generar espacios para que los colaboradores, en esta lógica de fidelización que nosotros tenemos que generar para que ellos se queden en la empresa, sientan que hay espacios de crecimiento, ya para que ellos puedan crecer, desarrollarse y obviamente aspirar a cargos que le retribuyan una mayor remuneración y que obviamente también le exijan un mayor nivel de responsabilidad. Entonces también es importante eso. Las empresas generalmente que no generan estos planes de crecimiento tienen bastante rotación. O sea, la persona está un tiempo, se da cuenta que no tiene posibilidad de mucho crecimiento y ¿qué va a hacer? Va a buscar otra empresa donde sí pueda crecer. Entonces es importante generar estas carreras funcionarias, como se dice quizás en el sistema público, en que el trabajador pueda ascender. Porque de lo contrario, si no va a ascender, lo más probable es que termine saliendo de la organización, ¿ya? Esos son los 4 principales objetivos que tiene la Administración de Recursos Humanos según Chiavenat. Les recuerdo silenciar los micrófonos porque ahí escucho un ruido ambiente, por favor. Profesor, una consulta. Lorena. Recursos humanos tiene que estar como, según lo que lo entiendo por lo que usted habla, tiene que estar bien, o sea, tiene que mantener felices a los trabajadores y mantener feliz a la empresa. Como se dice en buen chileno y como lo hemos conversado muchas veces con los profesores, efectivamente el recurso humano es como el jamón del sándwich, porque está, en una parte tiene que estar alineado con la empresa, por otra parte tiene que estar alineado con los trabajadores. ¿Esa era tu pregunta, en el fondo, cuál es el rol de recursos humanos en la empresa? Sí. Sí, precisamente. O sea, obviamente, por una parte, recursos humanos es representante del empleador en este caso. Generalmente, como yo les comentaba ayer, el área que se encarga de lo normativo, de implementar, por ejemplo, el reglamento interno de
higiene y seguridad. Y si alguna persona incumple el reglamento de recursos humanos, que tiene que aplicar la sanción, por ejemplo. Pero por otro lado también está el lado de levantar información desde los colaboradores hacia la empresa. Entonces, hay muchos procesos en los cuales se trabaja, obviamente, con los colaboradores. El más directo son las relaciones laborales en la empresa grande donde quizás existen sindicatos u otras instancias de trabajadores que tienen capacidad de negociación y que negocian con el Departamento de Recursos Humanos como intermediario, ¿ya? Pero hay otros procesos también como la encuesta de clima, ¿ya? La encuesta de clima, que son en el fondo una encuesta que idealmente las empresas tienen que aplicar una vez al año, que hacen un levantamiento de la percepción del trabajador respecto de su lugar de trabajo, donde se evalúan temas como si el trabajador está satisfecho con lo que le pagan, tiene las herramientas para trabajar, el tipo de liderazgo que tiene la organización, etc. Entonces, si esa encuesta de clima no arroja buenos resultados, o sea, los trabajadores nos están diciendo, ojo, acá tenemos ciertos problemas de gestión, también Recursos Humanos tiene que tomar esa información que viene directamente de los trabajadores y trabajar obviamente en algún procedimiento, proyecto que permita mejorar lo que los trabajadores reclaman que no está bien, ¿ya? Entonces, en ese sentido, es hacia los dos lados, eso hacemos un trabajo bidireccional. Tenemos que estar alineados con la empresa, pero tenemos que estar alineados con los colaboradores. Y ese equilibrio cuesta mucho, porque a veces obviamente hay que irse al lado del empleador y otras veces hay que irse al lado de los empleadores. Eso habla de un carácter situacional. En ocasiones nos enfocamos a los trabajadores, pero en otras ocasiones nos tenemos que enfocar al empleador. Estamos en ese flujo constante, digamos, dependiendo de la necesidad o del proceso que estemos trabajando. Somos bastante dinámicos en ese sentido. No sé si está claro tu consulta. Sí, profesor. Eso es lo entretenido de Recursos Humanos, que somos un área súper dinámica. Hay que Entonces, ser como bien empáticos los que trabajan en recursos humanos. Sí, o sea, hay características, la habilidad blanda para el área de recursos humanos son súper fundamentales porque nosotros administramos, o sea, todo, y generalmente procesos complejos, la desvinculación de una persona obviamente tiene que tener ciertos manejos, no hay que llegar a vincular a una persona, tiene que haber una contención, tiene que haber una preparación, etc. Pero también hay ciertos procesos asociados como de manera inconsciente a recursos humanos. Por ejemplo, me ha pasado muchas veces que cuando las personas tienen un conflicto, discuten, ¿a dónde van a golpear la puerta para que recurran o solucionar su problema? Van a recursos humanos. Entonces, uno tiene que mediar como en esos procesos. Entonces, efectivamente, la competencia blanda o la orientación a las personas, que se define como una competencia fundamental para el recurso humano, es clave. Tenemos que manejar esa competencia. Eso, entonces, gracias Elizabeth por la pregunta. Volviendo al tema, los subsistemas de recursos humanos, recuerden que básicamente son obtención o provisión, que es donde nosotros vamos a captar el talento. Recuerden que el concepto es talento, vamos a captar el talento que nosotros requerimos al mercado laboral y lo atraemos, lo reclutamos y lo seleccionamos, ¿ya? La parte de aplicación tiene que ver con todo el proceso de postulación e iniciación del ciclo laboral, principalmente ya cuando el candidato pasa por el proceso de selección, es aceptado, es inducido a la organización, es decir, pasa por el programa de inducción, que es la capacitación inicial, eso lo va a ver más en detalle posteriormente, y se firma el contrato y está todo este procedimiento legal que tiene que ver con la incorporación del colaborador a la organización, ¿ya? Posteriormente está la mantención, que son todos los procesos que por una parte nosotros compensamos al trabajador por el trabajo que él nos brinda, obviamente, pero también lo desarrollamos, también lo cuidamos a través de la seguridad y también le entregamos algún otro tipo de beneficios en el fondo para cerrar este círculo y poder motivarlo y retenerlo, ¿ya? Está el subsistema de desarrollo, que principalmente ahí está capacitación, ¿ya? Capacitación y desarrollo, que es un área, como yo les comentaba, importante, y generalmente también las empresas tienen un área de capacitación que se encarga de estar permanentemente, por una parte, identificando cuáles son los aspectos que están deficientes, y por otra parte, generando cursos precisamente para mejorar esos aspectos deficientes en la empresa. Y por último, el seguimiento y control, ¿ya? La auditoría, como les comentaba ayer, es un proceso fundamental para lo que tiene que ver con recursos humanos, ¿ya? Dado que trabajamos con mucho documentación legal, y obviamente también nosotros tenemos que hacer ciertos seguimientos, como yo les comentaba también, de que se sigan, por ejemplo, las políticas de conducta, se siga el reglamento interno de higiene y seguridad, etc. Entonces, ¿qué hacemos cuando nosotros iniciamos los procesos de recursos humanos? Entonces, recuerden que siempre vamos a comenzar
por los procesos de obtención de alimentación, en este caso provisión, que es donde nosotros obtenemos las personas, obtenemos el talento a través de los procesos de reclutamiento por una parte y después de selección, ¿ya? Recuerden que el reclutamiento y selección, que generalmente se asocia como un proceso, son procesos distintos, son dos procesos que si bien están en una misma etapa, responden a objetivos distintos, ¿ya? El reclutamiento tiene que ver, tal cual como ustedes lo están viendo en la presentación, con el proceso de atraer candidatos. No estamos seleccionando, sino que en el fondo estamos abriendo una vacante, la estamos haciendo pública, y le estamos diciendo a las personas que creen que su perfil encaja con lo que nosotros pedimos, postulen, venga con nosotros, ¿ya? Y ahí, bueno, hay una serie de canales que las vamos a ver más adelante, que principalmente ahora están alojados en canales digitales en internet, donde las empresas por una parte ofrecen cargos y los candidatos también postulan, ¿ya? Y después que nosotros contamos con una buena base de candidatos, ¿ya? No podemos pasar a selección si no tenemos un buen reclutamiento, o sea, siempre tenemos que tener una buena cantidad de candidatos para poder pasar a la siguiente fase de selección de personal, ¿ya? Y cuando pasamos a la fase de selección de personal, ya hablamos directamente de cuando tenemos a los candidatos que perfilan, ¿ya? Porque obviamente nosotros no vamos a poder entrevistar a todos los candidatos que postulan, ¿ya? Un ejemplo súper práctico, por ejemplo, cuando me ha tocado buscar cargos administrativos, por ejemplo, uno publica un aviso en una bolsa de trabajo, en Labor, en Trabajando, que al día siguiente fácil uno puede tener 300 currículums. Entonces, uno puede entrevistar 300 personas, es imposible. Así que tiene que hacer uno, empezar a hacer lo que se denomina el filtro curricular, ¿ya? Es decir, ver de todos los currículums que me llegaron, cuáles son los que más se acercan al perfil que yo estoy buscando, ¿ya? Cuando nosotros abrimos procesos de selección, hay de todo, ¿ya? Hay gente que efectivamente se acerca mucho al perfil que nosotros estamos buscando, pero hay gente que en realidad puede que no se vaya a acercar nada, o que por otra parte, hay gente que, eso también es súper importante en los criterios que nosotros tenemos que tener, pueda tener el perfil que nosotros estamos buscando, pero quizás sus expectativas son distintas a lo que nosotros le podemos ofrecer. Principalmente cuando hablo de expectativa, hablo de renta. O sea, nosotros podemos tener un candidato muy bueno, excelente, que tiene todo el perfil que nosotros buscamos, pero si sus expectativas de renta son mayores a las que nosotros podemos ofrecer, ese candidato no nos va a servir. ¿Por qué? Porque cuando conozca la renta, lo más probable es que no quiera seguir en el proceso, o si acepte la renta y queda trabajando, va a estar con la sensación de que está ganando menos de lo que él merece trabajar. Entonces, lo más probable es que ese trabajador se vaya en un corto tiempo. Entonces, esas definiciones, esos criterios, obviamente hay que aplicarlo cuando nosotros estamos reclutando candidatos, definiendo quiénes son las personas que se acercan al perfil y que nosotros vamos a pasar al proceso de selección. Ya, como les decía, si tenemos 300 candidatos, es imposible que podamos entrevistar a 300 personas. Entonces, quizás de esos 300, tenemos que definir a los 10 que más se acerquen al perfil, y esos 10 son los que pasamos al siguiente proceso, que es la selección, ¿ya? De la selección, por lo general, hay una serie también de procesos por los cuales pasa el candidato. El primero y el más tradicional es la entrevista laboral. Me imagino que todos los que estamos acá alguna vez hemos pasado por algún tipo de entrevista laboral. Pero a veces no solamente son entrevistas laborales, sino que también hay procesos que están o que requieren de ciertas evaluaciones, que principalmente hablamos de test psicológicos, proyectivos, de inteligencia, o incluso en algunos casos físicos cuando el trabajo así lo requiere. Por ejemplo, estamos hablando de trabajo en minería, que a veces la persona tiene que estar, no sé, bajo tierra, y que obviamente una persona con claustrofobia no puede trabajar en una cosa así, o trabajos que requieren, por ejemplo, estar en altura, que una persona que quizás tiene vértigo no puede trabajar ahí. Entonces, en esos casos, para el proceso de selección se incluyen pruebas médicas, obviamente cuando el cargo requiere de ciertas capacidades que tiene que tener la persona, ¿ya? Entonces, todas esas pruebas, todas esas entrevistas, test que se le aplican al candidato, están alojadas dentro del proceso de selección, ¿ya? Y el proceso de selección finaliza cuando, después de que se aplican todas estas pruebas, entrevistas, test a los candidatos, se define a la persona que es más idónea. Cuando hablamos de idónea, es la persona que más se acerca al perfil que nosotros estamos buscando, ¿ya? Es decir, la persona que en base al proceso de selección arrojó que va a tener de alguna forma porque en el fondo el proceso de selección tiene un carácter predictivo, ¿ya? Porque nosotros lo que estamos haciendo en función de estas pruebas que le hacemos al candidato, predecimos si es que
efectivamente puede tener un buen desempeño en el cargo que nosotros estamos buscando. Entonces, en la medida que encontramos el candidato que se acerca a eso, cerramos el proceso de selección y pasamos a la siguiente etapa que tiene que ver con la contratación. ¿Ya? Cuando ya entramos en la contratación, entramos a aspectos que tienen que ver derechamente con el Código del Trabajo, por lo tanto son aspectos legales. Obviamente ya la relación contractual entre el trabajador y el empleador siempre tiene que estar normado, legalizado por un contrato laboral. Y en general, por lo general, las empresas ofrecen un contrato de tipo fijo al colaborador en una primera instancia, ¿ya? ¿Por qué creen ustedes que el primer contrato es a plazo fijo? ¿Se lo ofrece el trabajador? Para ver el rendimiento del trabajo. Porque esta prueba. Exacto. Generalmente hay un periodo de prueba, ¿ya? Y que ese periodo de prueba tiene dos variables. Por una parte está la variable legal, ¿ya? Que indica que un trabajador no puede estar más allá de un año con un contrato a plazo fijo, ¿ya? Y que no puede tener más de dos renovaciones. O sea, se le puede hacer un contrato a un trabajador, se le puede hacer una extensión por el segundo plazo, pero no puede haber una tercera. A la tercera el trabajador pasa indefinido o no se renueva el contrato, ¿ya? Y precisamente como bien dicen ustedes, este contrato a plazo fijo tiene como objetivo no vincularse a largo plazo con el trabajador, sino que vincularse en un plazo corto, que pueden ser 3 o 6 meses, dependiendo de la empresa, donde la empresa pueda evaluar el desempeño, ¿ya? Y definir si el candidato hace bien su trabajo y pasarlo a contrato indefinido, ¿ya? En general, desde la psicología laboral, que es como la otra visión, más allá de lo legal, se habla de que un trabajador logra llegar casi un 100% de manejo de su cargo cuando lleva 6 meses ocupándolo, ¿ya? O sea, recién en 6 meses un trabajador entiende el 100% de sus funciones, entiende los objetivos, etc. Un periodo más corto que eso es muy difícil. Y si se fijan, por lo general, los plazos fijos son 6 meses. Generalmente hay un contrato de 3 meses, se renueva por 3 meses más, y al sexto mes se pasa al contrato indefinido. Es por lo general la norma que tienen las empresas, ¿ya? Pero como les digo, puede ser máximo un año en términos legales, ¿ya? Y si el trabajador tiene un buen desempeño, pasa a un contrato de carácter indefinido, ¿ya? Y generalmente un trabajador cuando ya está con contrato indefinido, obviamente un trabajador que ya se puede proyectar en la empresa. Muchas empresas tienen definido que los beneficios se empiezan a aplicar solo cuando cuando el contrato es indefinido. Ya mientras el trabajador está a plazo fijo, muchas empresas no entregan ningún beneficio, ¿ya? Pero cuando el trabajador pasa a plazo indefinido, ya le empiezan a entregar algún tipo de beneficio, ¿ya? Pero no solo lo único... Profesor, ¿Sí? disculpen, los anexos de trabajo no son lo mismo. A ver, hay un contrato. Hay un contrato de trabajo que es el contrato que el trabajador firma en primera instancia. Y ese es el contrato de trabajo, ¿ya? Lo que el trabajador va firmando posteriormente son efectivamente anexos de contrato. ¿Qué quiere decir un anexo? No se está modificando el contrato completo, sino que solamente se están modificando algunas cláusulas. Entonces, por ejemplo, cuando el trabajador pasa a contrato indefinido, se firma un anexo donde se modifica la cláusula de término del contrato. Entonces, por ejemplo, si tu contrato terminaba el 30 de septiembre, se modifica esa cláusula y se indica que ahora va a terminar, por ejemplo, el 30 de diciembre, ¿ya? Por eso se llama un anexo. Un anexo es una modificación a alguna parte del contrato, y eso es lo que el trabajador va firmando. El contrato de trabajo es lo que se firma en primera instancia. Lo que se va firmando posteriormente son anexos. Profesor, Uh-huh. ¿qué pasa con esas empresas que hacen contrato, por ejemplo, le hacen contrato a una persona por 30 días, por 20 días, después de nuevo por 20 días? ¿Qué pasa con eso? Yo le quería consultar lo mismo, porque Historias que Sí. querían... Que yo trabajé en una empresa de ese Ya. tipo, entonces yo iba a hacer reemplazo, trabajaba haciendo reemplazo de cajera en el Banco Estado. Uh-huh. Entonces, si me pedían 10 días, me hacían un contrato por 10 días. Al otro mes me hacían un contrato por 10 o 15, dependía. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Por Ya. qué no La regulan eso? diferencia es que lo finiquitan, po.
Entiendo eso. Y alguien más parece que me hace una pregunta en la misma línea, ¿no? No, yo dije que la diferencia era que se lo finiquitaban o no. Lo que pasa es que, claro, a ver, bueno, el Código Laboral establece lo que le estoy comentando ahora, que hay un contrato a plazo fijo, que tiene una duración máxima de un año y que después se pasa a contrato indefinido, ¿ya? Pero a contar del año 2006 se implementa la ley 20.123 de subcontratos y servicios transitorios. Entonces, esos contratos que menciona Guadalupe, que son temporales, corresponden a otra ley que rige esos contratos, que como lo digo es la 20.123, que es la ley de servicios transitorios. Y precisamente se llama de servicios transitorios porque faculta a la empresa para que contrate a trabajadores bajo 5 causales, que son reemplazos, licencias médicas, aumento de trabajo, etcétera, por un periodo más acotado, ¿ya? Entonces los contratos pueden ser 5, 10, 30 y tienen ahí un tope, si no me equivoco, un máximo de 3 meses que una persona puede estar con un contrato bajo esa ley. Entonces, se rigen por un sistema distinto, por una legalidad distinta a lo que yo estoy mencionando, se rigen por la ley de servicios transitorios. Entonces, ¿qué es lo que hace esa ley? Como les digo, permite a la empresa contratar a personas por periodos más acotados. La empresa tiene que y justificar si, a cuál de las 5 causas que pide la ley se está acogiendo en el fondo para poder contratar a esta persona por un periodo indefinido, y que obviamente son contratos cortos, pueden ser 10 días, y obviamente al terminar el día 10 el contrato, la empresa tiene que finiquitar al trabajador y pagarle por los 10 días que ha trabajado. Ahora, generalmente pasa que las personas trabajan 10 días, las finiquitan, pasan 2 días sin trabajar, y la vuelven a contratar en otra empresa, y después pasa lo mismo, y se están en esa lógica, siempre moviéndose en esta lógica de servicios transitorios, ¿ya? Entonces, eso es distinto, eso se permite bajo la ley de servicios transitorios, ¿ya? Y que principalmente las empresas consultoras trabajan con ese sistema, no sé, Adeco, Grupo Expro, Synerlink, y en general son empresas que le prestan servicio al retail, que trabajan bajo esa lógica, ¿ya? Eso lo vamos a ver en más detalle la semana 4, ya cuando veamos los tipos de contratos. Vamos a ver los subcontratos y los servicios transitorios. ¿Queda claro? Profesor, ¿Cómo? pero si a mi compañera, por ejemplo, la contrataron por 10 días, 15 días, y le dicen que tienen que ir el día 16. ¿Cómo no te entiendo que tiene que ir el día 16? A ella le hicieron un contrato por 15. Ya. ¿Ya? ¿Cierto? Sí. Pero eso, Hoy te perdí. Pero entiendo que la pregunta va si puede dar continuidad. claro, sí, pero si no hay una continuidad de No, no hacen continuidad. No Porque puede yo haber trabajé continuidad. no hacen porque yo trabajé 2 años en una empresa haciendo reemplazo en el banco. Entonces, por ejemplo, si yo hacía el último reemplazo, lo hice más o menos por 1 año. Entonces, me hacían igual, a pesar de que el banco me quiso 1 año, reemplazaba a una niña embarazada, la empresa igual me hacía eso mensual. Me hacía por 1 mes y después me hacía por el otro mes. Y eso me tuvo durante 2 años con los contratos así, entonces no hacen continuidad como cree uno. No hay continuidad. Esa es como una de las malas prácticas que invoca esa ley, porque precisamente la licencia médica es una de las causales que invoca la empresa para contratar personas de esta modalidad temporal, y que precisamente eso faculta que si la persona, por ejemplo, está con licencia 6 meses, se pueda contratar a una persona por 6 meses. Y no hay ninguna relación laboral posterior a eso. Entonces, no debería haber continuidad. Y si hay continuidad, por ejemplo, si tu contrato termina el 15 y el 16 te piden ir a trabajar, el trabajador en ese sentido puede ir a la inspección y decir, mira, hubo continuidad laboral, y apelar que lo tienen que contratar indefinidamente. Esa es una posibilidad que también se da cuando se da esa mala práctica de haber continuidad. En la práctica no debe haber continuidad. Tiene que haber por lo menos un par de días en que el trabajador no trabaja y lo vuelven a contratar para otra empresa con otro contrato nuevo. Si se da esa continuidad, el trabajador puede ir a alegar
y la empresa lo puede contratar de manera indefinida. Y yo he visto que eso pasa porque he visto en algunos casos, pues yo trabajé en una consultora que trabajaba con esa lógica y cuando pasó algunas veces, la empresa tuvo que contratar al trabajador de manera indefinida. ¿Ya? Eso. ¿Mm? Ya. Y también existe otro tipo de contrato que es el contrato por obra y faena, que también se utiliza bastante. Que, como dice su palabra, se utiliza bastante en lo que tiene que ver con la construcción, ¿ya? Porque son contratos por un plazo fijo, pero que no tienen una fecha de término. Esa es la diferencia con el plazo fijo. Entonces, ¿por qué se ocupa en la construcción? Porque generalmente la construcción sabe cuándo se empieza a trabajar, pero no sabe cuándo termina. Entonces, el contrato especifica que la relación laboral entre el empleador y el trabajador se termina cuando la obra se termina. O sea, no hay una fecha asociada, sino que simplemente se terminó, por ejemplo, de construir el edificio y se terminó el contrato, ¿ya? Ahora, también hay ciertas limitaciones. Un trabajador tampoco puede estar más de 2 años con un tipo de contrato de obra o faena, ¿ya? Entonces, Ese contrato se usa en las empresas que exportan fruta, porque yo donde vivo hay son una temporales. empresa que hace por temporada. Sí, Por el tiempo que dura efectivamente. un tipo de fruta. Después los finiquitan y después llega otro tipo de fruta, los vuelven a contratar. Y eso es siempre, tampoco es un tema de que estuvo 1 año, 2 años. No, hay gente que está, no sé, 3, 4 años con el mismo tipo de contrato. Claro, o sea, en la práctica no puede haber continuidad de contratos de obra por más de 2 años. Tiene que haber un plazo en que no hay una relación contractual, pero seguramente, claro, finiquitan, vuelven a contratar de nuevamente por un contrato por obra o faena, pero efectivamente en la agricultura, en lo que tiene que ver con la recolección de frutas, se da mucho este tipo de contrato también, porque en el fondo se contrata por la temporada. Entonces, el contrato dice a la persona que su contrato o la relación laboral va a ser vigente hasta que termine la temporada de cosecha, por ejemplo. Sin una fecha definida, cuando termine la cosecha se acaba la relación contractual y se finiquita, ¿ya? Ahora, bueno, después vamos a ver el término de finiquito, pero obviamente dependiendo del tipo de contrato es también el tipo de finiquito, que es lo que se paga, ¿ya? Eso lo vamos a ver después, más adelante. Ya, entonces, una vez que el trabajador está con el contrato firmado, de acuerdo a lo que dice la ley, en Chile no debería pasar más de 3 semanas, 15 días hábiles, y por lo general pasa muy poco que las empresas firman trabajo dentro del primer mes, muchos trabajadores incluso firman después del segundo mes el contrato, pero obviamente tiene que ser dentro de las primeras 2 semanas que el trabajador está dentro de la empresa, tiene que pasar por un proceso de inducción, ¿ya? Y cuando hablamos de inducción, hablamos del proceso de capacitación inicial que tiene el colaborador, ¿ya? Es un proceso que tiene que tener sí o sí la empresa. Ahora, no todas las empresas lo tienen, o muchas empresas tienen un proceso de inducción bastante acotado, ¿ya? Porque ¿cuál es el tema? ¿Y qué nos pasa a nosotros con recursos humanos? Generalmente, ¿qué nos pide la empresa? Que hagamos el proceso de inducción lo más corto posible porque necesitan que el trabajador esté en su puesto trabajando y produciendo. Porque ese tiempo que esté en inducción, técnicamente pasa a ser un costo. ¿Por qué? Porque el trabajador no está produciendo, está aprendiendo, se está capacitando. Entonces, no está produciendo un bien. Entonces, generalmente ahí la empresa nos apura. Hoy necesitamos que la persona ingrese lo antes posible, ¿ya? La inducción, por lo general, dependiendo del tipo de cargo, obviamente, varía en su duración. Cuando hablamos de un cargo de jefatura y gerencia, incluso a veces pueden ser 6 meses que una persona esté en inducción, ya percibiendo un sueldo sin necesariamente estar trabajando. Pero por lo general un proceso de inducción dura 1 mes, ¿ya? Para un cargo, digamos, administrativo, mando medio, etc. Donde no necesariamente la persona ingresa a trabajar de inmediato, sino que, como les digo, empieza con un proceso de adaptación paulatino, donde en primera instancia se le dan las indicaciones, lineamientos de cómo tiene que hacer su trabajo, y de a poco se le empiezan a pasar funciones. Recursos humanos es quien tiene que liderar el proceso de inducción, ¿ya? No necesariamente es la persona que tiene que entregar los conocimientos, porque si la persona, por ejemplo, entra a un cargo de tecnología, nosotros como recursos humanos no tenemos idea de tecnología, entonces ¿qué tenemos que hacer? Coordinar reuniones con los jefes, con los pares, para que el colaborador nuevo ya empiece a relacionarse con su equipo, ¿ya? Pero lo que hace recursos humanos en ese sentido es coordinar el proceso de inducción, ¿ya? Y el fin de este proceso termina cuando el colaborador ya tiene un conocimiento básico para empezar a sentarse en su puesto de trabajo y empezar a trabajar, ¿ya? Ese es el primer subsistema que tiene que ver con la provisión, ¿ya? Que se inicia desde que empezamos a reclutar y termina cuando el trabajador ya pasa por el proceso de inducción, ¿ya?
La mantención, como yo les comentaba, tiene que ver con mantener y fidelizar a los trabajadores de la empresa. Entonces aquí está todo lo que tiene que ver con los procesos de remuneraciones, que como bien saben, en Chile se pagan por un periodo de 30 días, ¿ya? Los cuales también están asociados a lo que tiene que ver con los pagos previsionales, que también se pagan a través del sueldo, donde el empleador tiene ciertas obligaciones de pagar, por un lado, salud, ISAPRE, si es que el trabajador tiene algún tipo de sistema privado, o FONASA, si es que el trabajador está en el sistema público, y lo que tiene que ver con la previsión, que nosotros sabemos que es la AFP, ¿ya? Pero ojo, hay otras cosas que también el empleador tiene que pagar, ¿ya? Dentro de los pagos que se le hace a la AFP, también, por ejemplo, está el seguro de sobrevivencia y accidentes, ¿ya? O sea, hay cierta información laboral que no todos los trabajadores manejan, pero por ejemplo, cuando el empleador paga las cotizaciones del trabajador en la AFP, también está pagando por un seguro. Hay un seguro de salud asociado también que el empleador le paga a la AFP. Entonces, también hay una cobertura hacia el trabajador de un seguro al momento de pagar por la AFP, ¿ya? El seguro de cesantía también se paga en la cotización de la AFP, ¿ya? El seguro de cesantía es como me imagino ustedes saben que ha estado bien en boga desde la ley de implementación de protección del empleo. El seguro de cesantía es un fondo que nosotros, como todos los trabajadores, tenemos, que tanto nosotros como trabajadores como el empleador va aportando a ese fondo, ¿ya? Entonces también eso es parte de las remuneraciones, porque nosotros cuando pagamos las cotizaciones también tenemos que pagar el AFC del trabajador, ¿ya? Si tenemos mutualidad, que todas las empresas tienen algún convenio con alguna mutualidad, cuando hablo de mutualidad lo estoy hablando de la H, de la Mutual de Seguridad, del IST, etcétera, también se paga dentro de las remuneraciones un porcentaje por cada trabajador, ¿ya? O sea, para que el trabajador esté afiliado a la H, por ejemplo, y tenga cobertura en caso de accidente de trabajo o trayecto, el empleador tiene que pagarle también a la H, a la mutual con quien tenga contrato vigente, ¿ya? Y si hay beneficios que también existen, también se pagan en el proceso de remuneraciones, ¿ya? Por ejemplo, las cargas familiares, que es un beneficio que entrega el Estado para personas que tienen una renta inferior a, si no me recuerdo, 660.000 pesos brutos hacia abajo, y que tienen hijos, el Estado les paga un bono por hijo, que se llama la carga familiar, y se paga a través de las cajas de compensación, ¿ya? Esos beneficios que entrega el Estado, como por ejemplo las cargas familiares, también nosotros como empleadores y como recursos humanos tenemos que gestionar esos pagos en las liquidaciones mensuales a los trabajadores, ¿ya? Entonces todos estos procesos, tanto de remuneraciones, el sueldo líquido que va al bolsillo del trabajador, como todo lo que tiene que ver con las cotizaciones, la seguridad laboral y social que tiene el trabajador, están dentro de los procesos de remuneraciones, ¿ya? Entonces, la remuneración es más que solamente el pago del sueldo. Hay toda una serie de pagos que nosotros tenemos que gestionar, y lo vamos a ver al final de esta asignatura cuando gestionemos procesos de Fontana, ¿ya? También están los procesos de seguridad, ¿ya? Obviamente tenemos que velar, como yo les decía, la seguridad laboral está alojada en recursos humanos. Ahora, no es tarea del profesional de recursos humanos velar por la seguridad, porque para eso están los prevencionistas, que son las personas que lideran. Pero sí, nosotros tenemos que encargarnos de coordinar y gestionar los procesos que tienen que ver con la seguridad. Y como les comentaba ayer, no solo con la seguridad física, sino que también con la seguridad psicosocial, que es lo que se llama, concepto técnico que tiene la mutualidad en este caso, para abordar temas como el estrés o la excesiva carga laboral, horarios de trabajo muy largos, etc., ¿ya? Y por último, relaciones con sindicatos, ¿ya? Que en general a nivel de recursos humanos hablamos de relaciones laborales. Todo este proceso que tiene que ver con las negociaciones o los vínculos que se dan a nivel colectivo, ¿ya? Recuerden que hace un momento atrás estábamos hablando de los contratos de trabajo, ¿ya? Los contratos de trabajo tienen un carácter individual, pero cuando la empresa tiene un sindicato, también hay contratos de trabajo que son colectivos, ¿ya? Y generalmente esos trabajos que son de carácter colectivo incluyen todos los beneficios que, por ejemplo, el sindicato ganó cuando hizo la negociación colectiva, ¿ya? Que generalmente tiene que ver con bonos de término de conflicto, a veces días de vacaciones, etc. Todos esos acuerdos que generalmente se ganan o se discuten cuando se hace la negociación una vez al año, tienen que quedar plasmados y escritos en un contrato que es un contrato colectivo,
¿ya? A diferencia del contrato individual que firmamos todos cuando ingresamos a un trabajo. Entonces, todos estos procesos que tienen que ver con relaciones laborales, donde no solamente están los sindicatos, sino que también obviamente hay otras instancias, están los comités paritarios de seguridad, por ejemplo, hay otros tipos de relaciones que se dan principalmente cuando se llegan a ciertos acuerdos, ciertas negociaciones, están alojados en lo que tiene que ver con las relaciones laborales o relaciones con sindicatos, ¿ya? Todos estos procesos están relacionados con el subsistema de mantención, ¿ya? Con esta misión que tiene el recurso humano de que los trabajadores se mantengan en la empresa, ¿ya? Por otra parte, y es fundamental, el desarrollo, ¿ya? Yo les decía, yo creo que cualquier trabajador, cualquiera de nosotros, al momento de evaluar una opción laboral, también vamos a pensar en qué tantas opciones tengo de crecer, y también es una variable que nosotros evaluamos al momento de aceptar una oferta. O sea, si va a ser una oferta que me dicen, mira, lo más probable es que no vayas a crecer y vayas a hacer el mismo trabajo siempre, lo vamos a pensar un poco. ¿Por qué? Porque obviamente nuestro objetivo como profesionales es poder desarrollar una labor, pero a la medida que tengamos un buen desempeño también ir adquiriendo nuevas responsabilidades e ir subiendo, ¿cierto? Entonces, las empresas tienen que tener programas de desarrollo. ¿Quiénes gestionan el programa de desarrollo? Las áreas de recursos humanos o las áreas de personas, ¿ya? Principalmente se encargan de capacitar a las personas, ¿ya? La capacitación pasa a ser también una compensación, ¿ya? O sea, las empresas que se encargan de capacitar a sus personas, a sus trabajadores, también los fidelizan, y las personas se quedan, porque saben que si se quedan van en el fondo a tener un mejor perfil laboral. Entonces, la capacitación es fundamental, ¿ya? Y también la parte de formación. Dependiendo del tipo de empresa, obviamente, es si la empresa tiene un área de capacitación. Hay empresas que son tan grandes que obviamente funcionan con capacitación interna, o sea, tienen la capacidad internamente de tener relatores, profesores, coach, que son los que se encargan de formar a las personas, ¿ya? Pero quizás otras empresas encargan ese proceso a instituciones de educación externa, ¿ya? Hay otros procesos también que tienen que ver no solo con lo técnico, sino que también tienen que ver con el desarrollo de habilidades blandas. Entonces también en esta fase de desarrollo no solo hablamos de lo que tiene que ver con la parte de desarrollo técnico de la persona, sino que también con la parte de desarrollo de habilidades blandas, que tiene que ver con la comunicación, liderazgo, capacidad de trabajo en equipo, etc. Por último, lo que tiene que ver con el seguimiento y control. Como les comentaba, la parte normativa y legal de la organización también recae en recursos humanos. Entonces, es el área que se encarga de redactar, socializar y capacitar a los trabajadores en toda la parte reglamentaria de la empresa, ¿ya? Toda empresa tiene que tener un reglamento interno de orden y seguridad, ¿ya? Y toda empresa tiene que tener un artículo en el contrato de trabajo que diga que ante cualquier incumplimiento del reglamento interno de higiene y seguridad, eventualmente también se puede estar incumpliendo el contrato, ¿ya? Entonces, esa normativa obviamente recae en el área de recursos humanos, tanto en la elaboración del documento como en la supervisión y el seguimiento de que efectivamente que esas políticas, que esos marcos de conducta se puedan cumplir, ¿ya? Y en el caso que no se cumplan, es también labor de recursos humanos levantar la información, abrir investigaciones y, bueno, en el fondo hay que tomar las medidas que corresponden, ¿ya? Esa a veces es la parte poco grata del trabajo en ese sentido. Me ha tocado abrir sumarios por situaciones de acoso laboral, y la verdad es que es bien complicado porque hay que hacer entrevistas, hay que hacer levantar información y muchas veces obviamente hay un proceso emocional de las personas que se ven afectadas que es muy complejo. Entonces son de las labores complejas, pero que obviamente recaen también en el área de recursos humanos, que tiene que ver con la investigación, con abrir sumarios, manejar la información con mucha cautela, y eso es lo otro que nosotros siempre tenemos que tener, porque nosotros manejamos información reservada siempre, ¿sabes? Nosotros sabemos cuánto ganan todos, nosotros sabemos información privilegiada, y cuando pasan situaciones como de acoso y conflictos, nosotros también tenemos que obviamente conocer esa información, manejarla con reserva y buscar una salida que incluso en algunos casos puede terminar en una sanción, ¿ya? Bárbara. Acá entra igual las cartas de amonestación, ¿o no? Sí, las cartas de amonestación son fundamentales porque cuando una persona incumple o reglamento o contrato, el respaldo del empleador de la sanción es la carta de amonestación.
Y la carta de amonestación se tiene que enviar con copia de la inspección del trabajo. En la medida que hay una conducta reiterativa y que se pueda evidenciar con las cartas de amonestación que fueron entregadas a la inspección del trabajo, se puede proceder a la desvinculación de un colaborador. Entonces, esa es la Sí, importancia que tiene. porque lo que yo tengo entendido es que, bueno, igual me tocó dar algunas cartas de amonestación y era cuando pregunté en la inspección del trabajo, me dijeron de que eran 3. Por ejemplo, con una carta de amonestación uno no puede llegar y echar a una persona, No. o despedir en este caso es la palabra. Entonces creo que son 2 y la tercera ya es como motivo de despido o algo así. Sí, No pero sé si está ojo, bien. sí, está bien, efectivamente, son 3 cartas, pero también tienen que ser 3 cartas de amonestación por motivo grave, ¿ya? Los reglamentos internos de higiene y seguridad tienen que clasificar las faltas en faltas menos graves, graves y muy graves, por ejemplo. Entonces, esa clasificación tiene que estar definida en el reglamento interno. Entonces, por ejemplo, una falta menos grave es hacerle una broma a un compañero, por ejemplo. Pero una falta muy grave es, por ejemplo, decirle un garabato a un jefe o a un par, ¿ya? Esa es una falta grave. Entonces, en la medida que el trabajador tenga 3 cartas de amonestación por faltas que en el reglamento interno están estipuladas como graves, se pueden desvincular. Porque si son 3 cartas de amonestación, por ejemplo, por atrasos de 5 Porque, minutos, claro, no, la inspección te va a decir, no, este no es un motivo para poder desvincular a una persona. pero por Sí. falta de 2 días en un mes ya es grave. Es que eso es Sin distinto aviso. porque eso ya no está apelando a un tema conductual, ya está apelando al abandono. Cuando la persona efectivamente tiene 2 días seguidos que no se presenta al trabajo y dentro de esos 2 días no da aviso, o 3 días seguidos también, puede ser 2 días seguidos, 3 días seguidos, pueden ser 2 lunes, 2 viernes, la ley faculta al empleador de notificar abandono laboral y el trabajador puede ser desvinculado sin derecho a indemnización. Eso pasa, pero tenés que tener un registro de asistencia muy verídico, porque la inspección del trabajo Es que tampoco de acepta todo. repente nosotros como trabajadores sabemos algunas pillerías y después cuando nos toca estar al otro lado es como súper... A mí me ha tocado estar de las dos partes, entonces ahí fui aprendiendo de los días lunes, que son 2 en el mes solamente y todas esas cosas. Claro, entonces, si la empresa va a desvincular a alguien por esa causal de abandono, tiene que acreditarlo muy bien. La inspección del trabajo es bien quisquillosa con, por ejemplo, los sistemas digitales de registro de asistencia. Hay algunos que no los tiene validados. Entonces, por ejemplo, si usted trabaja en una empresa que tiene un reloj control, ese reloj control tiene que estar validado por la inspección del trabajo. Si no lo validan por la inspección del trabajo, no pueden acreditar, por ejemplo, en asistencia con ese sistema. Entonces, siempre que la empresa instaure un sistema de reloj control, tiene que llevar a la inspección del trabajo y decir, mira, este es el sistema que estoy contratando, y la empresa dice, ok. Si no pasa por ese proceso, es imposible que pueda desvincular a alguien por ausentismo laboral, si no tiene esa acreditación en la inspección del trabajo. Eso, chicos. Profesor, lo que decía Bárbara, con respecto a las cartas de amonestaciones, yo tengo entendido que primero es una verbal y después viene la escrita que se presentan las cartas de amonestación. No sé si estoy equivocada. Por eso, depende de la gravedad. Si es una falta menor, por ejemplo, si es un atraso de 5 minutos, quizás primero una amonestación verbal y después una escrita. Pero si es una falta grave, como una falta de respeto o una situación de acoso a un compañero, eso es carta de amonestación inmediatamente. No hay una sanción previa porque la persona está haciendo algo grave. Entonces, por eso, la carta de amonestación, o sea, el reglamento interno clasifica las faltas en 3 grupos: menos grave, grave y muy grave. Con 3 cartas de amonestación por motivos muy graves, la persona se va. Si tiene 3 cartas de amonestación por motivos menos graves, no se puede desvincular. Entonces, también ahí se aplica criterio. Si la falta es menor, obviamente hay una recomendación, una convención verbal. Si la falta es grave, inmediatamente se tiene que aplicar una sanción. Lo que pasa es que yo vivo en una zona agrícola. Entonces, por ejemplo, acá existe el robo hormiga, que le llaman en la agricultura el robo hormiga. Entonces,
yo pillé a un trabajador robando una bolsita de fruta, de guinda, de cereza, ¿ya? Amonestación verbal. Después pillé al mismo trabajador sacando un kilo de cereza, escrito. Y después pillé al mismo trabajador ya no sacando un kilo, sino que sacando una caja. Despido. ¿Por qué? Porque eso está dentro del contrato, que es parte de la prioridad de la empresa, y es robo. Se despide con el causal de 160. Sí. Sí, no, claro, que realmente en las empresas que de ese tipo de naturaleza, que digamos, donde está la posibilidad de que efectivamente pueda haber un hurto, está en el contrato, o sea, el contrato tiene que quedar estipulado en el caso de que se identifique que el trabajador está sustrayendo algún tipo de producto de la empresa, puede quedar desvinculado inmediatamente. Entonces, en ese sentido, el contrato manda, sí, el contrato dice, yo a la primera vez que te pillo robando te puedo desvincular sin pagarte indemnización, y si está en el contrato, el trabajador lo firmó, eso vale, ¿ya? Entonces, en ese sentido, lo que queda estipulado en el contrato es lo que manda, ¿ya? Entonces, ahí también la idea es que el contrato de trabajo tiene que ser muy específico con ciertas cosas puntuales, ¿ya? A mí en lo particular me ha pasado que a veces los contratos son muy generales y cuando uno quiere desvincular a una persona porque efectivamente cometió una falta grave, voy al contrato y no encuentro ninguna cláusula que me diga que está el cumplimiento del contrato, y generalmente las empresas terminan desvinculando, yo diría que el 90% de las veces, por la causal 161 denunciada por la empresa, y le pagan todo. Porque es muy difícil poder comprobar que una persona efectivamente tuvo un mal desempeño, porque hay que acreditarlo frente a la inspección. Entonces, generalmente las empresas optan por pagar todo lo que corresponde para finalizar el contrato laboral. Profesor, ¿Sí? un entre paréntesis que Gonzalo Ulloa y Carolina Cifuentes están avisando de que están medios complicados para entrar a clase porque justo tenían reunión. Me pidieron si le podía avisar. ¿Ya? ¿Quién era? Gonzalo Ulloa y Carolina Cifuentes. Ya, ok, gracias. Eso, chicos, ya. Mañana vamos a empezar a ver lo que tiene que ver directamente con las fases de planificación. ¿Ya? Entonces ahí empezamos como las fases previas del reclutamiento. Entonces, ahora, y para dar paso a la parte final de la clase, la idea es que yo les voy a mostrar un poco el formato de la inscripción de cargo. Les recuerdo que ya subí esto al aula virtual. Esta es una evaluación formativa, ¿ya? No es obligatoria, es formativa, pero sí la idea es que lo hagamos porque el descriptor de cargo es un proceso fundamental y en términos prácticos les va a dar un punto base para la evaluación sumativa de la semana. Entonces también la idea es que podamos trabajar en eso, ¿ya? Profe, ¿sí? eso le quería preguntar. Es que lo que pasa es que yo envié la sumativa 1 porque como usted dijo que, o sea, ayer quedamos de acuerdo en que había que hacer esa tarea, yo ya la envié. No sé si estará buena o no, pero la envié. No, pues, es que lo que yo pedí ayer era levantar información para empezar a trabajar en el descriptor de cargo que vamos a ver ahora. Sí, y yo me equivoqué y lo envié ya. Ah, ya. No, no te preocupes. Ya. La idea, lo que yo les pedí ayer era que investigaran respecto a algún cargo que les interesara, ¿ya? Y con respecto a ese cargo levantaran cierta información que tenía que ver con renta, requisitos que pedían en torno a competencias, aspectos técnicos, habilidades, etc. ¿Ya? Entonces, Bárbara, aprovechando que me dijiste que ya la había hecho, ¿qué cargo elegiste? Por supuesto, administración, técnico en administrativo. ¿Pero cómo se llama el cargo? La parte administrativa. Un administrativo. Sí. Ya, ok. ¿Alguien más que haya elegido algún cargo? Ya, yo lo hice, pero todavía no lo subo porque estaba esperando que Sí, mandara el formato. ¿pero qué cargo? Yo puse un prevencionista. Prevencionista de riesgo. Sí. Ya, ok. ¿Alguien más que haya elegido un cargo? Es solamente para efectos de poder trabajar en el ejemplo que les voy a mostrar ahora. Yo, profesor, ¿Qué cargo? asistente de recursos humanos. Asistente de recursos humanos. Ya. Perfecto. Eso más que nada para tener ejemplos, para ir dando ejemplos prácticos de cómo se tiene que completar el formato que vamos a empezar a ver ahora. ¿Ya? Vamos a ver. Yo elegí la parte administrativa porque yo estuve a cargo de una COPEC
Entonces, pero entré como porque fui subiendo de rango, no porque haya estudiado. De hecho, por eso entré a estudiar técnico en administración, porque a pesar que ejercí 8 años, estuve a cargo de la parte administrativa, me faltaba como hartas áreas que mi jefe nunca me dio la opción para poder como aprender más. O sea, yo entré, me enseñaron así, estaba todo ya hecho en el computador y qué sé yo, las cartas, era llegar y poner el nombre y enviar. Entonces yo siempre tuve como esa cosa de crecer más. Por eso me fui por este lado, porque para ir entendiendo más el tema. Obvio, sí, el mercado laboral pide certificar ciertas competencias. En el área administrativa, la experiencia es súper importante. Yo ya en recursos humanos me he dado cuenta. De hecho, me acuerdo que una jefa que era gerenta de una organización donde yo trabajé era técnico en recursos humanos. Nunca estudió nada malo, era técnica en recursos humanos, pero ya con la pura experiencia, pues tenía un cargo súper bueno, una renta súper buena, porque en el fondo la experiencia es la que te va haciendo. Ahora, el sistema laboral te pide certificar. Que tenga un diploma o un Sí, certificado que diga, ya, esta persona sabe administración. ¿Ya? Eso es parte de los requerimientos, también es parte de lo que vamos a ver ahora. Y que hay un tema súper interesante en eso, que lo vamos a conversar yo creo que el día jueves, cuando trabajemos un poco más en detalle con la descripción de cargos, que tiene que ver precisamente con la relevancia al momento de filtrar currículum de los títulos que tenga la persona. ¿Ya? sí. Ya. Entonces, se me olvidó pegar. Deme un segundito. ¿Había salido la imagen, profe? No, se me quedó pegada la presentación. Esto es lo que yo Ahí dejé está, ahí en está. el aula. Descripción del cargo, dice. Sí. Ya. Entonces, como yo les comentaba ayer, la descripción de cargo es súper importante. O sea, es importante que la empresa, cada organización, tenga una descripción de cargo de todos los cargos que tiene dentro de la empresa y que nosotros como colaboradores o como trabajadores conozcamos cuál es nuestra descripción de cargo, porque la descripción de cargo delimita cuáles son las funciones, objetivos, quién es mi jefe, con quién me relaciono, etc. Es un mapa, ¿ya? Y de alguna forma nos va a guiar en los distintos procesos de recursos humanos. Ustedes se van a ir dando cuenta que en la medida que vamos avanzando en los procesos de recursos humanos, en algún momento vamos a volver a mirar el descriptor de cargo, ¿ya? Entonces, esta es la base del proceso cuando nosotros estamos creando un cargo, ¿ya? Entonces, ¿en qué momento se da? La empresa necesita, por ejemplo, contratar un administrativo, un prevencionista de riesgo o un asistente de recursos humanos, y ese cargo no existe en la empresa. ¿Podemos buscar algo que no sabemos qué es? No. Entonces, ¿cómo podemos saber qué tenemos que buscar? Tenemos que definirlo, darle un cuerpo, darle un sentido, darle un contenido. Y eso es lo que hace la descripción de cargo, ¿ya? Porque una empresa no puede decir, ya voy a contratar 10 vendedores y no tener nada más respecto de qué es lo que tiene que hacer el vendedor, qué es lo que tú le vas a exigir al vendedor, cuál va a ser la jornada del trabajo del vendedor, cuáles son las metas que va a tener el vendedor. O sea, obviamente toda esa construcción del cargo se hace a través de este documento que nosotros vamos a ver ahora. ¿Ya? Entonces, como les decía, vamos a ver una parte porque es bastante largo y la otra parte tenemos que ver los contenidos que vamos a ver miércoles y jueves para seguir avanzando precisamente con la última parte de la descripción de cargo que tiene que ver con las competencias laborales. Hay toda una metodología para poder describir competencias. Y eso lo vamos a ver entre mañana y el día jueves. ¿Ya? Entonces, siempre los formatos de descriptor de cargo parten con la identificación del cargo. Entonces, acá en esta parte solamente tenemos que describir la información que tenemos del cargo, ¿ya? Entonces, con los mismos ejemplos que ustedes me estaban dando, por ejemplo, tenemos un Profe, cargo, ¿sí? pucha, disculpe que lo interrumpa de nuevo, pero es que me hablan mis compañeros que están saliendo recién del trabajo y me piden si por favor le puedo avisar Marcelo Larenas y Francisco Cornejo. Ellos están recién saliendo de su trabajo. ¿Y siempre salen hasta ahora? Sí, sí, por ejemplo, el Francisco, el Arenas, ellos salen hasta ahora. Ya. Quizás tengamos que modificar las horas de clase, vamos a verlo. Yo entiendo que también hoy día tienen clases con el otro profesor, ¿o era ayer? Sí, a las 8 hasta A las las 8. 9. Hoy día tienen, ¿cierto?
Sí. Ya, Sí. quizás los otros días podamos hacer algo. Profe, disculpe que lo interrumpa, pero es que como me avisan a mí, entonces por eso le comento. No, está bien. También es importante que lo sepas, sí, me parece importante que lo sepas, quizá, como los días que no tengan clase con el otro profesor podamos mover. Ahí lo voy a ver también con la jefa de carrera. Ya, entonces, ya, nos queda poquito tiempo para que tengan un tiempo de descanso entre clase y clase también. Entonces, como le indicaba, acá en esta parte tenemos que ver la descripción de aspectos generales del cargo. Entonces, el nombre del cargo. Obviamente, siempre tenemos que asignarle un nombre al cargo que esté en función de su responsabilidad. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes me decían, por ejemplo, estaríamos buscando un administrativo, un prevencionista de riesgo o un asistente de recursos humanos. ¿Ya? Entonces acá habría que poner el nombre del cargo. La unidad o área. En el caso de un administrativo, obviamente pertenece al área de administración. Administración. Claro, y si un prevencionista, un asistente de recursos humanos, pertenece a un área de recursos humanos. En el caso de los tres ejemplos que me dieron ustedes, administrativo, prevencionista y asistente de recursos humanos, son cargos más bien a nivel operativo. Por lo tanto, tienen un cargo. No son los jefes, ¿cierto? Tienen una persona que está por encima de ellos en términos de responsabilidad, ¿ya? Entonces, en ese sentido, un administrativo puede tener un jefe de administración como jefe, el prevencionista de riesgo general, el prevencionista de riesgo como el asistente de recursos humanos, por lo general van a reportar al jefe o al gerente de recursos humanos, ¿ya? En el caso que ustedes... ¿sí? Profe, yo trabajé como asistente, se supone que era el cargo de asistente administrativo y venta, ¿Ya? y tenía que hacer de todo tipo de trabajo, facturar, control de inventario, llevar los Eso es libros. administrativo, po. El Eso es administrativo, ustedes Así, como técnico en administración son polifuncionales, o sea, pueden trabajar claro. proactivos. Efectivamente pueden trabajar en recursos humanos, en marketing, en contabilidad, en finanzas, en comercio exterior, tienen un abanico bastante amplio, ¿ya? Ujú. Pero si quieren ser felices, trabajen en recursos humanos, esa es la recomendación que yo les doy. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta? Ya. Si es un cargo de mando medio de jefatura, obviamente tiene personas a cargo. Entonces hay que indicar, obviamente estamos en una situación de simulación, ustedes obviamente tienen que definir eventualmente si una jefatura cuántas personas tenía a cargo, ¿ya? Los horarios los tienen que definir. Es importante obviamente que la persona conozca cuáles van a ser los horarios de trabajo. Si es un horario, generalmente los horarios de oficina son de lunes a viernes de 8 a 6. Ahora, idealmente, por ejemplo, si vamos a trabajar en retail, ya, vamos a tener que trabajar en horario de mall, ¿cierto? Quizás vamos a trabajar en el mismo horario que trabaja la tienda, etcétera, ¿ya? La ubicación, ¿dónde está alojado el trabajo? ¿Ya? Si es un trabajo que es 100% oficina, se trabaja en una sucursal, etcétera, ¿ya? Hay trabajos que, por ejemplo, en retail, que a veces la persona trabaja en el corporativo, pero también parte de su trabajo moverse a los sucursales. Eso también es importante declararlo, ¿ya? Hay personas que al momento de buscar un trabajo no les gusta moverse, quieren trabajar en una oficina nomás, entonces el hecho de moverse quizá sea un factor para no elegir el trabajo. Entonces es importante eso, si el trabajo va a ser en una ubicación fija, dónde va a ser o se tiene que movilizar, ¿ya? Y la fecha de la descripción, ¿por qué es importante colocar la fecha? Porque idealmente las descripciones de cargos se tienen que actualizar una vez al año. ¿Ya? Una vez al año, Recursos Humanos tiene que revisar todas las descripciones de cargo y suba alguna competencia que cambió, algún conocimiento que hay que agregar, algún perfil que hay que cambiar, lo tenemos que hacer una vez al año, ¿ya? Después de que definimos lo que tiene que ver con la parte como más descriptiva del cargo, vamos a los objetivos. Cuando hablamos del objetivo es ¿para qué está el cargo en la empresa? Ese es el objetivo. Entonces, por ejemplo, si hablamos de un prevencionista de riesgo, ¿cuál es el objetivo de un prevencionista de riesgo? Voy a decir un ejemplo. Cuidar y velar de las personas en una faena, ya sea de constructora o ya sea una faena minera. Excelente, excelente, muy bien. Ojo, y ¿quién habló? Perdón, que no alcanzó a ver el nombre. Lorena. Lorena, muy bien, porque Lorena hizo algo que hay que hacer siempre cuando nosotros redactamos un objetivo, partir con un verbo infinitivo. Ella dijo
velar. Cuando hablamos de verbos infinitivos, hablamos de verbos que no tienen asociado un tiempo, presente, pasado ni futuro, sino que son infinitivos. Velar significa como un tiempo que no tiene un tiempo asociado. Entonces, dependiendo del tipo de cargo, yo mañana les voy a mostrar un vocabulario, perdón, una lista de verbos. Tenemos que siempre partir, cuando hacemos un objetivo, con un verbo en infinitivo. Entonces, en este caso, es velar por la seguridad de los trabajadores. Si un jefe es liderar los procesos administrativos. Si alguien que tiene un cargo más operativo, quizás es archivar la documentación de los trabajadores. Siempre partir con un verbo en infinitivo y después redactar lo que tiene que hacer el cargo. Entonces, el objetivo es, ¿para qué está la persona en la empresa? Muy bien, muy buen ejemplo. Y vamos a dejarlo hasta acá para que tengan también un tiempito antes de entrar a la siguiente clase. ¿Ya? Las funciones. Es súper importante esta fase, ¿ya? Porque el trabajador tiene que tener clara cuáles son sus funciones. Algunas empresas declaran las funciones del colaborador en el contrato, pero el contrato tampoco te va a dar un espacio tan grande para escribir las funciones al nivel de detalle que sí lo permite el descriptor de cargo. Entonces, es súper importante que el trabajador tenga claro cuáles son sus funciones, ¿ya? Porque es típica esa polémica que a veces se le pide a alguien que haga algo y el trabajador dice, no está en mis funciones. ¿Ya? Entonces, en la medida que eso esté claro y esté respaldado por un documento que el trabajador conoce, obviamente va a estar claro qué es lo que hace y qué es lo que no tiene que hacer. ¿Ya? Exactamente. Y mañana vamos a hacer este ejercicio porque las funciones las tenemos que traspasar a una actividad y la actividad tenemos que darle una frecuencia, es decir, cuántas veces en un periodo de tiempo hacemos actividad. ¿Ya? Pero eso es un ejercicio un poco más largo, así que yo creo que mañana vamos a empezar a trabajar con eso, ¿ya? Entonces, en la medida que ustedes ya hayan avanzado y ya tengan definido el cargo, vayan avanzando por lo menos con el punto 1 y 2, la identificación del cargo y el objetivo. Y mañana, con un poco más tiempo, ya empezamos a trabajar en esto que tiene que ver con las funciones, las actividades y las frecuencias. ¿Ya? ¿Les parece? Ya, ¿esto está en la plataforma, profesor? Está en el aula virtual, sí. Entonces, como la idea es que hoy día, por lo menos, de aquí a mañana puedan avanzar con el punto 1 y punto 2. No me lo envíen todavía, sino que vayamos completándolo en la medida que lo vamos avanzando en las clases. Y ya mañana avanzamos un poquito más con lo que tiene que ver con las funciones. ¿Ya? Ok. Está disponible en el módulo, obviamente en la información del módulo 1 de la semana 1. ¿Ya? Sí, sí, Eso, sale chicos. todo. Ya. ¿Dudas, consultas, comentarios? No. ¿No? No. Perfecto, súper. ¿Las Que vaya bien. clases las va a subir al aula, profesor? Sí, siempre la subo. De hecho, ¿La grabación? sí, siempre la subo al aula. Entonces, de hecho, ya está y más ratito va a estar esta también. ¿Ya? Ya. Hasta mañana. Que les vaya muy bien. Nos vemos mañana a las 6:30. Que estén muy bien. Buen día mañana también. Hasta mañana. Hasta